Hola, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a estar compartiendo juntos una hora de programa. Vamos a hablar de empleabilidad. El tema que vamos a tratar hoy está metido dentro de un ciclo que hemos denominado en la Bureau Veritas Business School como empleo y liderazgo. Si me permitís, a mí me gustaría comenzar, antes de hacer una presentación mía, con 3 preguntas que me parecen claves y que además os va a dar la posibilidad de pensar si alguno de vosotros está conviviendo con el fantasma de la marginalidad profesional. Venga, van. La primera de ellas, simplemente que lo pensáis y apuntáis un sí o un no. ¿Disfrutáis actualmente con lo que hacéis? ¿Con el trabajo que estáis haciendo? Segunda, ¿tenéis prevista una promoción a corto o medio plazo? ¿O la habéis tenido hace poco tiempo? ¿Una promoción profesional? Y la tercera de las preguntas es, ¿sentís la necesidad de seguir formándoos en vuestro puesto de trabajo? Si alguno de vosotros ha contestado a las 3 preguntas con un no, es probable que esté conviviendo, que pueda llegar a convivir en breve con lo que denominamos el fantasma de la marginalidad profesional. Vamos a hablar de esto a lo largo de la presentación y veréis por qué es tan importante el concepto de empleabilidad. Siempre, obviamente, pero mucho más en los tiempos que corren. Bueno, unas breves líneas sobre quién soy, para aquellos que no me conozcáis. Mi nombre es Ángeles de la Flor, soy ponente habitual en la Bureau Veritas Business School, soy psicóloga, licenciada por la Universidad Autónoma y con la especialidad de Psicología de las Organizaciones. Soy coach, estoy certificada por la International Coach Federation y soy ACC. He fundado una compañía Aflora de la que soy socia y es probable que tengamos oportunidad de hablar de alguna de las cosas que hacemos a lo largo de la presentación. Hemos pensado que para poder hablar de empleabilidad trabajemos 3 grandes bloques. Todos ellos muy importantes porque es cierto que cuando uno se plantea un cambio de trabajo o iniciar su carrera profesional, uno habla de actitudes y bueno, parece que no nos fijamos muy bien en si hablamos con la C o con la P. No es lo mismo y he considerado importante que hablemos en qué están pensando los empleadores cuando están haciendo una entrevista. ¿Piensan más en la P o en la C? ¿Están hablando de variables aptitudinales o actitudinales? Vamos a hablar de inteligencia emocional. ¿Y por qué hablar de inteligencia emocional? ¿Para qué utilizan y para qué sirve esto de la inteligencia emocional dentro del mundo de las organizaciones? Y cómo no, si hablamos de empleabilidad, ¿cómo puedo saber si soy yo empleable? ¿No? Y casi lo más importante, si descubro que no soy empleable o no soy todo lo empleable que yo quisiera, ¿qué he de hacer para ser una persona empleable? Para poder cubrir estos contenidos, hemos pensado que lo más interesante es trabajar un índice que dé respuesta a estas 3 preguntas, ¿no? El qué, el cómo y el por qué. Básicos para poder entender el concepto de la empleabilidad. Fijaros que hemos comenzado con 3 preguntas muy básicas que están dentro de un cuestionario muchísimo más amplio que puedes llegar a adivinar de cuánto de empleable eres, pero sí es cierto que la empleabilidad te va a permitir conocer si eres una persona competitiva en el mercado, si eres una persona competitiva dentro de tu propia compañía y si, como hemos comentado al principio, estáis conviviendo con el fantasma de la marginalidad laboral. Es decir, si nos vamos una generación atrás, cualquiera de nosotros podemos preguntar a personas que ahora puedan tener 60, 70 años. Antes las personas iban al trabajo, empezaban a trabajar, como mucho tenían
una actividad profesional corta, pero era muy frecuente comenzar en un trabajo y terminar sus días, profesionalmente hablando, en este mismo trabajo. Esto ya no es así. Actualmente, una persona es más empleable cuando muestra un currículum mucho más flexible, mucho más polivalente, sin que con esto estemos entendiendo que una persona que tiene un cambio cada año de compañía sea una persona más potente profesionalmente hablando. No. Es interesante también considerar cuánto tiempo es el adecuado de permanecer en cada compañía. Y por eso es tan importante no llegar a generalizar nunca, en decir, 3 años en esta empresa. No, habrá que ver cuál es tu proyecto, para qué te han contratado, y el tiempo de duración tendrá que ver con el entorno, con tu propia carrera, con tus propias necesidades, pero todo esto, metido en una coctelera, al final nos va a dar el itinerario que tú has de seguir si quieres mantenerte siendo empleable a lo largo de tu carrera profesional. ¿Y cómo se hace esto de ser empleable? Como lo sé, pero si ya lo sé, ¿cómo se hace esto? Aparecen 3 conceptos muy importantes y además que popularmente se habla mucho de ellos, ¿no? Pero igual no sé si todo el mundo tiene la distinción exacta de qué estamos hablando cuando hablamos de conocimientos, cuando hablamos de actitudes con C o cuando hablamos de habilidades. Es verdad que la mayoría de nosotros nos preparamos a lo largo de nuestra infancia y antes de empezar a trabajar, y nos preparamos en una serie de conocimientos que nos están posibilitando la P. Es decir, el área de conocimientos se refiere a todo aquello que me viene por la experiencia. Si yo he estado trabajando anteriormente o por la experiencia que he tenido de vida o incluso por mi formación, es decir, es todo lo inherente a los títulos, a los máster, a la experiencia, es algo personal. Cuando hablamos de habilidades, nos estamos refiriendo a algo mucho más personal, en el sentido que habla de la capacidad que tenemos los seres humanos de ser eficientes. Es decir, se trata de conseguir unos resultados extraordinarios, el máximo que podamos dar de nosotros, pero con el mínimo de coste. Es decir, mínima energía y mínimos costes si estamos dentro de una empresa. Aquí hablamos de habilidades. ¿Cuánto de habilidoso es una persona? ¿El tener conocimientos me está garantizando ser habilidoso en este campo? Pues no siempre. El tener conocimientos me posibilita, pero una persona habilidosa, que veremos en algunos casos, no necesariamente ha de tener todas las P's que muchas veces pensamos que debemos de tener. Y cuando hablamos del campo de la actitud, aquí es muy interesante porque estamos hablando ya del mundo de las emociones, ¿no? Al hablar de actitud tenemos que hablar de positivizar mi manera de observar el mundo, porque en función de cómo yo observe, yo filtro la información y este estilo de filtrado va a hacer que yo me comporte de una determinada manera. Habréis escuchado miles de veces o incluso habéis pasado por la experiencia de estar en una misma situación o estar escuchando las mismas cosas y cada una de las personas reacciona de manera diferente. El mundo de las actitudes es un mundo apasionante, ¿no? Nosotros en Aflora trabajamos muchísimo con actitudes, sobre todo en programas de coaching, porque sí es cierto que las personas, las empresas, hacen muy buenas elecciones y cuando uno inicia su carrera profesional garantiza mucho la P, garantiza que una persona tenga un máster, sea bilingüe, tenga una carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el momento que se habla de progresión, casi siempre se habla de competencias que tienen que ser pulidas, mejoradas o incluso adquiridas, porque hay algunas que puede que no las tengan adquiridas. Aquí hablamos de la manera que tenemos las personas de filtrar la información, de los juicios que hacemos sobre aquella información que nos llega. Y en función de esto, obviamente, hacemos unas cosas u otras. Y finalmente, ¿por qué empleabilidad, no? Hace algunos años, 10, 12 años, hablábamos de personas con potencial, ¿no? Bueno, pues es joven, creo que es interesante, tiene potencial. Nos apoyábamos en este concepto del tiene potencial como diciendo, bueno, es desarrollable. El concepto